vamos bien. Pero antes, y le agradezco, lo sumo acá al escenario a un colega, a Nicolás Gandini, un experto en temas de energía, seguramente ustedes o muchos de los que están acá lo conocen, es el director de EconoJournal, un sitio que trata justamente todos los temas de energía y es habitual consulta de parte de nosotros los periodistas que, además de los especialistas, nosotros los periodistas que no somos especialistas en energía como lo es Nicolás. Gracias por atendernos, además en un día que estás de vacaciones, Nicolás, así que te voy a robar unos minutos nada más. Claudio, ¿cómo andás? Gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, muy bien, gracias a vos, Nicolás. Bueno, a ver, el tema de hoy es esto, ¿no? Yo decía, aumento de las naftas, 27%, mencionaba, busqué cuánto costaba en enero del año pasado, hace un año, la nafta super YPF, acá en Ciudad de Buenos Aires, 156,80, hoy 716, más del 350% de aumento. Esto, digamos, porque, digo, a ver, quiero tu opinión, ¿no? Tu información. Para mí las naftas no venían atrasadas, porque estamos hablando de un aumento del 350 y pico, 357% último año. ¿Qué lógica, qué explicación tiene o qué le das vos, digamos, a la decisión del gobierno? A ver, el primer punto que hay que marcar acá es que el consumo de naftas, cuando uno lo analiza por nivel o perfil socioeconómico de quien la consume, está concentrado en los sectores de alto poder adquisitivo. Por ejemplo, si vos agarrás los 2 quintiles de mayores ingresos de la Argentina, es decir, separamos toda la población argentina en quintiles, es decir, quintiles de 20% cada uno, y yo agarro el quintil 4, quintil 5, es decir, el 40% de mayores ingresos que tiene en el país, consume el 60% de nafta. Y el quintil, los 2 quintiles de menos ingresos, es decir, los sectores populares, los sectores pobres, que son el quintil 1 y el quintil 2, consumen el 22% de nafta. Entonces la pregunta cuando uno arma una política pública es, bueno, si yo fijo un precio de combustible, ¿a quién beneficio? ¿Quién me consume? Claro. ¿Consume los sectores populares, por ejemplo, no sé, el colectivo, o me consume un sector medio alto que puede pagar un precio que refleje los costos reales de los combustibles? Lo mismo podríamos estar hablando en términos de tarifas de gas y electricidad, pero en ese caso los porcentajes son distintos. Pero a lo que voy yo es que cuando uno analiza el consumo de nafta super desde el Estado, uno tiene que entender que mayoritariamente está preparando una política pública para sectores medios, altos o altos. Entonces, si vos tenés una devaluación del 120%, como la que tuviste ni bien iniciado este gobierno, y tenés que el 60% del precio del combustible está explicado en dólares porque es el precio del crudo, o sea, de cada 100, si vos suponele, la nafta cuesta 800 mangos, el 60% de ese precio es un componente que está dolarizado. Es decir, ¿por qué? Porque lo explica básicamente el precio del petróleo, que después el refinador, como por ejemplo YPF o Raízen o Puma o Action Energy, se da vuelta y se lo tiene que pagar al productor de petróleo. Y ese precio, lamentablemente, está dolarizado. Y está dolarizado porque en el mundo está dolarizado. Claudio, esto vos lo sabés mejor que yo. Es un commodity. En todo el mundo cuesta los mismos dólares y de alguna manera eso es así para estimular la inversión, porque si yo en Argentina digo, no, yo me corro de ese eje, tengo mucho menos inversión, que es lo que pasó en los últimos 20 años en la Argentina. Si querés, después nos metemos en ese plano. Pero lo concreto es que después de la devaluación del 120%, era muy previsible un salto muy grande del precio de combustible porque una parte importante se explica en dólares. Y si vos me preguntás a mí realmente, obviamente que es antipático, obviamente que es decir, che, la nafta aumentó 150% desde el 1 de octubre hasta el 3 de enero, es un montón. Ahora, yo tampoco veo tanto racional, redistributivo en subsidiar, es decir, venderle más barato el precio de la nafta, que es un combustible que el 60% de lo que se consume es de lo que consume un sector medio alto y alto que tiene capacidad adquisitiva para poder pagártelo. Pues si no, lo que termina pasando, para los que vivimos, no sé, yo vivo en zona norte, el corredor de zona norte, desde Vicente López hasta Escobar, si se quiere, creció cantidad de barrio privado y demás. Bueno, lo que se hizo en los últimos 20 años es subsidiar ese desarrollo inmobiliario ofreciéndole un precio de combustible que estuvo muy por debajo de la paridad internacional. Y alguien podría decir, bueno, no me importa que esté bajo la paridad internacional. Está bien, pero no es solamente el único problema. El problema es que tenés menos recaudación del Estado
y que claro. para tener ese precio lo que tuviste es que desgravar el componente positivo. Es decir, el Estado recaudó menos plata para poder defender ese precio más barato de un producto que mayoritariamente está consumido por sectores medio altos y altos. Hay que, digo, yo le doy ese marco de lectura, si se quiere, Sí, para sí, ir sí, sí. por la corriente del sentido común que tenemos todos, que es, che, es muy antipático el precio de combustible en 700 mangos, la nafta super, ni hablar la Infinia 850 o la nafta grado 3, 900 mangos, o sea, pero bueno, es un tema muy complejo para Sí, sí, analizar. no, pero está bien porque vos le estás dando información a todos, a mí, a todos, información precisa de quiénes son, digamos, los impactados por el aumento de las naftas, muy concreto, digamos, los primeros 2 quintiles ¿no? O el primer quintil de la Sí, población, los primeros dos, el 60% el del consumo de nafta 40% súper. de, sí, el 40% de la población que tiene mejores ingresos en Argentina, no importa después si los ingresos son altos o bajos, eso es una discusión macroeconómica, pero digo, el 40% de sectores medio altos y altos te consume el 60% de la nafta super, Claro, del total de las naftas que consumís a nivel nacional. Entonces digo, el análisis para mí sería distinto si vos me decís, che, ¿quién consume nafta super? Y el 60% te lo consumen sectores populares claro, claro, que no, claro. no recompusieron salarios, cuyos ingresos vienen golpeadísimos. Ahí sí yo te digo, che, ¿sabes qué? Vamos a hacer un plan de compensación porque no tiene mucho sentido. Ahora, hacer una transferencia de ingreso vía combustible como se vino haciendo los últimos 4 o 5 años, que lo único que hace es agudizar la desigualdad, a mí me encantaría decirte lo contrario, pero fui a buscar los números hace tiempo ya porque quería Sí. entender qué lectura poner. Y después hay otro tema que es, si se quiere, le queda mucho más lejos a la gente, y es una discusión de mediano y largo, que es que si vos querés que la producción de petróleo en Argentina aumente, o la producción de gas, de petróleo aumente para poder exportarlo y que te entre en dólares, que es lo que Sí, le falta a la Argentina hoy, hay un caso muy, muy, muy claro que lo explicaba en los últimos tiempos, lo viene explicando Nicolás Arceo. Si vos mirás, la producción de Brasil en el año 2000 era 800.000 barriles por día, y la producción de Argentina en el año 2000 era 800.000 barriles por día. Brasil lo que hizo en estos últimos 20 años, pese a ser un país más pobre, con mayor desigualdad que el nuestro y demás, es mantener una política de precio de petróleo en el mercado interno que no se desalineó del mercado internacional. Es decir, si cuando el precio del crudo llegó a $100 en el mercado internacional, Brasil siguió la misma tendencia. Por ahí no trasladó todo el precio, pero la tendencia, las curvas eran similares. Argentina fue contramano durante mucho tiempo, no sé, periodo, por ejemplo, 2006 a 2012, antes de la estatización de YPF, Argentina fue a contramano con la política de precios. Y mientras que Brasil hoy produce 3 millones de barriles, es decir, multiplicó por 4 la base productiva de petróleo en el país, sí. Argentina produce hoy 700.000 barriles, es decir, produce menos de lo que producía. Y vos me podés decir, no, bueno, pero hay una cuestión de recursos, del potencial del subsuelo, de recursos geológicos. Y no, la verdad que no, menos hoy con Vaca Muerta. O sea, Vaca Muerta te da la posibilidad de que si vos quisieras producir, en lugar de 700.000 barriles o 650.000 barriles como producís hoy, producir a 1.500, perdón, 1,5 millones, que es la mitad de lo que todavía produce Brasil, podrías hacerlo. Entonces, ojo, a lo que voy es, ojo con distorsionar demasiado la señal de precios del petróleo en el mercado interno porque te quedas sin inversión y eso en un país que necesita dólares, que necesita exportar más para que entren dólares, Sí. es un problema, digamos. Ahora, y la otra, vos recién la mencionaste al pasar y quiero que se la expliques bien para que la gente lo entienda. Hubo un cambio en la ecuación, digamos, tributaria en la nafta, que, digamos, se hizo, digamos, que la nafta tenga menos impuesto interno para mantener un precio artificialmente bajo en el litro de combustible. ¿Cómo era y cómo quedó? Y en todo caso, si pensás que hay que volver a la ecuación tributaria que teníamos antes del cambio. Te adelanto la respuesta, creo que sí hay que volver en la medida de lo posible porque eso era redistributivo, si se quiera. Es un producto que consumen sectores medio altos y altos que tiene que valer algo parecido al costo y que le permita al Estado recaudar plata para luego tomar una decisión de política pública, a ver qué quiere hacer con esos fondos, digamos. ¿Qué pasaba antes? Digo, 4 o 5 años atrás, el ICL, que es el impuesto de los combustibles líquidos, que fue el Sí, reemplazo del viejo ITC, que lo conocíamos todos como ITC, representaba primero un porcentaje y después se le puso un monto fijo. Ahora, ¿qué fue lo que fue aconteciendo en la Argentina en los últimos 4 o 5 años?
como la nominalidad de la economía se empezó a mover muy rápido, el tipo de cambio, el dólar, o sea, el peso se empezó a devaluar, el precio del petróleo también aumentó. Lo que pasó con los impuestos es que funcionó como un amortiguador. Entonces, los gobiernos tuvieron la tentación de, cuando aumenta el precio del petróleo, como el precio del petróleo representa un 60% del costo, y lo que te va a decir el refinador es, che, me aumenta el precio del petróleo, déjame aumentar más. YPF iba con ese argumento, déjame aumentar. Claro. Y el gobierno le decía, no puedo porque estoy en plena campaña electoral, porque considero que no tiene sentido aumentar el precio de la nafta porque creo que sea un salario indirecto para que la economía se mueva más. El argumento que vos quieras, lo que hizo fue achicar el componente positivo o congelar el componente positivo que pagamos cada vez que cargamos un litro de nafta en una estación de servicio. Entonces, ¿cuánta plata perdió el Estado por hacer eso, por tomar esa decisión? A razón de 2.500 millones de dólares por año en los últimos 3 años, o si querés 2.000, para ser bien justo, 2.000 millones de dólares por año por ir congelando o no actualizando el ICL, el impuesto a los combustibles líquidos, en línea a lo que venía pasando con la inflación. Que era de cuánto, del 55%, ¿no? El 55% o el 50% del precio de la nafta super era impuesto, y ahora... Cuando vos mirabas el precio final que pagamos los automovilistas, el ICL más el impuesto al dióxido de carbono, hace 5 años representaba el 38% del precio final. Sí. Era un montón. Hoy te representa el 18%, el 15%. O sea, lo hiciste pelota. El Estado se dejó de recaudar. Por eso te digo que no tiene mucha lógica para mí, para mantenerle el precio atrasado del surtidor, de la nafta, que muchas veces, digo, está buenísimo aquel que tiene la posibilidad de tener una casa, no sé, en Escobar, genial, pero me parece buenísimo y está bárbaro. Ahora, si a esa tendencia natural que tiene el capital a concentrarse, vos le pones un catalizador con un precio de combustible más bajo, está generando una aceleración de esa concentración del capital en lugar de un escenario, no sé, de mayor redistribución. O sea, yo, sinceramente, cuando veo la política de combustible que llevamos adelante nosotros en la Argentina en los últimos 10 años, me cuesta analizarlo desde un punto de vista más progresista, si se quiere. Perdón que le pongo un adjetivo, pero porque distinto es, no sé, yo qué sé, el GLP, el gas de garrafa. Ahí sí. No, claro, sí. Un subsidio más fuerte. Pero ahora, si querés, cuando te paso un grafiquito que mide el consumo de nafta y gasol por quintil, así por quintil y perfil socioeconómico de cada uno. Claro. Y te voy haciendo las últimas porque te agradezco, estás en plenas vacaciones, así que es un placer. Nicolás, ¿vos pensás que a 716 la super todavía le falta un poco más? Yo estaba viendo, justamente lo mencionabas a Nicolás Arceo, yo vi unos gráficos que publicó en su último informe. No quiero adelantar tu respuesta, digamos, pero ahí veía que en la época de Cristina era, en términos reales, era más alto el precio del litro de nafta. Digamos, ¿vos pensás que todavía le falta una suba adicional? Sí, no es que lo pienso yo. Cuando uno le pregunta a las refinadoras, a los productores, si va a haber un aumento adicional, todavía le falta un aumento del 30%, por lo menos para poder tener ese precio para ir a exportación. Ojo, Claudio, yo te estoy hablando de una medida, o sea, de una medida que para mí en un gobierno tendría sentido, tiene sentido. Ahora, después es que tenga consistencia macroeconómica, eso yo ya no lo sé, y eso lo podés analizar muchísimo mejor vos que yo. Sí. No, está bien, está claro, vos le estás viendo una mirada sectorial, digamos, a ver qué conviene. Hablaste de la producción, digamos, de la necesidad de dólares. ¿Vos crees que, digamos, con sobre estos aumentos sobre la mesa, vos pensás que sí va a haber más inversiones de las empresas? Yo lo que digo es que esta es una medida que es condición sine qua non para que si hay un gobierno con un secretario de Energía que se proponga ampliar la base productiva. Cuando digo base productiva es la torta de lo que se produce, la cantidad de infraestructura que hay, te da las condiciones de oportunidad para plantear eso. Es decir, si el secretario de Energía es Claudio Slotnick y vos lo que querés es que los productores te financien un nuevo oleoducto para poder exportar petróleo, que te financien una planta de tratamiento para separar, no sé, los gases ricos del gas natural viejo, vos le estás dando renta al sector para que invierta. Ahora, la pregunta yo me hago y no tengo respuesta es si esa velocidad en la inversión va a llegar, ¿de qué magnitud va a ser? Yo lo que digo es que si vos tuvieses un gobierno
que quisiera juntar a las 8 o 10 empresas más grandes de productores de hidrocarburos de la Argentina para decirle, che, mi agenda es una agenda de ampliación, quiero decir, más inversiones, más equipo de perforación, más equipo de fractura, que Vaca Muerta en lugar de producir 400.000 barriles pasar a 700.000, 800.000 barriles y poner a toda la industria alineada para que eso pase y que tengas un Estado fuerte que busque, que crea, no sé, ponele que vos creés que YPF tiene que ser el vehículo que genere ese desarrollo. Y te juntás con Horacio Marín, que es el CEO, y le decís, che, Horacio, ¿qué necesitas para invertir más? Para que en lugar de que YPF invierta 4.200, 4.400 millones de dólares por año, invierta 6.000. Bueno, que el precio del surtidor, el precio de los combustibles, nafta y gasoil, acompañe el precio internacional. Condición sine qua non. Si no me das eso, no podemos hablar nada. ¿Qué fue lo que pasó entre 2012 y 2015? Que vos haces referencia cuando vos mirabas el precio del litro ahí, estaba entre $1.50 y $1.80. Y hoy está en $1.20. Por eso te digo que le falta. El punto es, si vos vas a poder seguir aumentando precio de combustible, o en marzo, abril, la economía se te va a planchar tanto, se te vas a tener tanto ruido macroeconómico, que no, ahí yo ya no puedo analizar. Eso personas como vos, como periodistas, lo analizan mucho mejor. Y es esto, digamos, pero todo el mundo pensando en el tema de la secuencia, ¿no? De cómo vos secuenciás una medida con otra para tratar de que todo se vaya encastrando, porque si no, obviamente, vas a terminar, digamos, haciendo un lío como ya pasó en este país, ¿no? No es que es nuevo. Sí, ese es el punto. O sea, yo ahí no tengo visión, porque no tengo conocimiento para evaluar si esa estrategia secuencial tiene sentido, si el hecho de mover 150% del precio de los combustibles en los últimos 90 días, qué nivel de ruido te genera en la consistencia macroeconómica. Eso, la verdad que no lo sé. Es un sablazo que le estás pegando. Si lo miro, yo te elegí una lista para analizar que era ¿quién consume este coproducto? ¿Es un sector popular el que te lo está consumiendo? ¿Es homologable a lo que pasa con la política de precio de transporte colectivo, de trenes, de subte? ¿O es otra cosa? Claro. Bueno, ahí lo que te decía es, ojo, porque 6 de cada 10 litros te lo están consumiendo sectores medio altos y altos que sí tienen recomposición de ingresos, que no está congelado el salario y que tienen margen para pagar un poco más de lo que se viene pagando. Está bien. Lo último, y preguntarle a Milcar o a Martín si tienen alguna pregunta para Nico Gandini o lo liberamos que está de vacaciones. Sí, no, yo quería preguntarle cómo viene el tema de producción y el tema vaca muerta vinculado con esto, ¿no? Porque, o sea, si nosotros tenemos un ajuste de precio importante, seguramente tenemos, o sea, el consumo está exacerbado por ese precio que está medio pisado. ¿Cómo viene el tema producción y todo esto que son productos? Yo entiendo que, bueno, la nafta sí se consume acá, el gasoil hay algo que se importa, ¿no? Pero ¿cómo viene ese tema? ¿Y cómo se ajustaría con estos precios nuevos, no? Sí, en los combustibles, en realidad, la media entre gasoil y nafta, si querés, es un 15%. El año pasado fue menos porque la sequía generó que haya menos importaciones de gasoil, porque el campo tiró menos. Pero este año, si hay buena cosecha, ponele que entre un 15 y un 20% del combustible entre naftas y gasoil que se consume en el país es importado. Eso en cuanto a combustibles. Y después, en cuanto a producción, hoy el principal cuello de botella que tenés en materia de producción es la infraestructura. ¿Por qué es la infraestructura? Porque el sistema de oleoductos, que son caños enterrados en el subsuelo, bajo tierra, que conectan Neuquén con el sur de la provincia de Buenos Aires, y de ahí subís hasta las refinerías de Ensenada, de YPF, de Doxud, de Raisen y demás, Oldelval, que es la empresa que opera esa red de oleoductos, la está ampliando, pero todavía tiene una temporalidad que va a requerir que en 2024 recién vas a poder ampliar hacia fines del segundo semestre la producción. Yo justamente lo que te decía es que si vos querés acelerar la producción, tenés que armar una agenda rápida con los productores diciéndole, che, si yo estoy haciendo que toda la sociedad les haga una transferencia de ingresos al sector petrolero, necesito que este sistema de oleoductos no esté para 2025, tratemos de que esté para lo más rápido posible 2024. Esa es la agenda de inversión que tenés que lograr apuntalar, que el Estado traccione, que YPF traccione, porque si no, si vos haces una transferencia de ingresos y después te dicen, no llegué con el proyecto de ampliación de oleoductos y la producción la tenés topeada en 650.000 barriles por día y no la incrementás, y ahí no tiene mucho sentido, sinceramente, en términos del valor agregado para el sistema. Si vos de esto salís con que traes más equipo de perforación, con que amplías más rápido los sistemas de transporte de petróleo, que es estos sistemas de oleoductos, eso tiene sentido. Hay que ver cuánto tira YPF.
YPF es, te diría, el 50% de la inversión de Upstream, que es exploración y producción de la Argentina. Si YPF tracciona, lidera, arma una mesa donde estén el resto de los actores y le meta como una velocidad, le imprima velocidad a un proyecto de desarrollo, va a tener sentido. Si vemos de acá 2-3 meses, vemos que hay un aumento, que fuiste al precio de paridad de exportación y no hay más equipo de perforación en contratación y demás, bueno, ahí no tiene mucho sentido hacer lo que se está haciendo. O sea, esto tiene sentido si vos tenés una agenda de inversión por debajo. Si no, la verdad que no tiene tanta premura, tanta urgencia. Nico, muchísimas gracias por este contacto con Ahora Play. Nos reencontramos en cualquier momento. Después, si querés, mandame ahí lo que me dijiste. Eso que ahora te lo paso, muy interesante. Bueno, y buenas vacaciones y buen año. Un abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Ahí estaba Nico Bandini, el director de EconoJournal, que es el principal medio, digamos, online, ¿no? Digital, con toda información de energía, del sector energético, un periodista muy reconocido justamente en el sector, y nada, nos daba ahí su visión e información, análisis e información de esto que bueno, ocurrió hoy, que es la noticia del día, por lo menos de la primera parte del día, ¿no? Cuando nos levantamos y los que nos fuimos a dormir un poquitito más tarde ya nos habíamos dado cuenta, nos habíamos percatado de que la nafta aumentaba en todas las marcas 27%.